Hola a todos y bienvenidos. Vamos a hacer este problema que tenemos aquí, donde tenemos una armella y tiene tres fuerzas aplicadas ahí a través de unas cuerdas. El problema nos pide que expresemos cada una de las fuerzas en su forma vectorial cartesiana y que de la fuerza resultante encontremos la magnitud y los ángulos coordenados de dirección. Así que vamos a iniciar con esto, donde vamos a encontrar primero cada una de sus fuerzas, las vamos a expresar de su manera vectorial cartesiana. Así que tenemos la fuerza 1. Si ustedes se fijan aquí, la fuerza 1 pues nada más está en dos dimensiones, que es en la z y la y. Así que en primer lugar vamos a empezar escribiendo aquí la fuerza 1. Y sabemos que tiene una magnitud de 350 newtons. Así que empezando con esto, vamos a escribir ahora cada una de sus componentes. Recordemos que cada componente, por ejemplo, como tenemos acá, la componente en x es la magnitud por el coseno del ángulo entre el componente en x y el vector. Así que como esto se va a repetir para cada uno de los componentes, ya sea y o z, pues simplemente vamos a estar utilizando pues la magnitud por el coseno del ángulo entre ese eje y el vector. Así que en este caso por eso ponemos la magnitud, que es el factor común afuera, y ahora para la componente en x. Pero en este caso recordemos que no estamos utilizando la eje x, ya que el eje x viene hacia nosotros. Vamos a estar utilizando simplemente los componentes en z y en y. Así que vamos a brincarnos el x y vamos a empezar con el componente en y. Tenemos entonces la magnitud y tenemos que son 40 grados desde el eje z hacia el vector. Pero si nosotros queremos la componente en y, ocupamos el ángulo entre el eje y el vector. Así que si yo sé que son 90 grados en total, 90 menos 40 me da 50. Así que aquí va a ser por el coseno de 50 grados. Esto va a ser la componente en j. Y como desde el origen hacia la cabeza voy hacia la derecha, la componente en y va a ser positiva. De igual manera la componente en z, ya que desde el origen hacia la cabeza va hacia arriba. Así que tenemos eso, y para el componente en z va a ser ahora sí por el coseno de 40 grados. Así que teniendo esto, pues terminamos con el primer vector. Esto simplemente lo vamos a meter a la calculadora y nos va a dar pues un valor. Ahorita los vamos a hacer. Así que esa es la primera fuerza. Ahora empezamos con vamos más bien dicho con la fuerza 2. La fuerza 2 es la que tenemos acá. Tiene una magnitud de 100 newtons. Así que ponemos la magnitud, que es el factor común entre todos. Así que va acá afuera y vamos a multiplicarlo por los cosenos de los ángulos de ese eje hacia el vector. Por ejemplo, queremos encontrar la componente en x, así que aquí va a ser por el coseno del ángulo del eje x hacia el vector. Así que aquí si vamos aquí al dibujo, vemos que desde el eje x hacia este vector dice que son 45 grados. Así que aquí va a ser coseno de 45 grados. Este obviamente es en el componente en x, así que aquí tenemos el y gorrito. Otra cosa, aquí vemos que desde el origen hacia la cabeza en la dirección x voy para acá, hacia nosotros, así que este va a ser positivo. En cuanto al componente en y, igual desde el origen hacia la cabeza va hacia la derecha, así que también el componente en x, que diga en y, va a ser positivo. Y en este caso va a ser por el coseno del ángulo del eje y hacia el vector. Y ese vemos que es de 60 grados. Así que aquí es coseno de 60 grados. Esto es en j gorrito, ya que vamos en y. Y ahora vamos en el componente en z. Y aquí cuando analizamos el componente en z se pone un poquito medio mañoso, porque vemos que el ángulo desde pues, el eje z hacia el vector vemos que es de 120 grados. Así que yo sé que en cuanto a lo que vemos del eje z va a ir hacia abajo, ya que estaría hacia arriba. Bueno, de hecho aquí se ve, ¿no? Está yendo hacia abajo. Así que yo sé que estos 120 grados pues obviamente pasan por este plano y luego llega al punto de que va abajo. Si esto en vez de 120 fuera 90, entonces yo sé
que no va ni hacia arriba ni hacia abajo, simplemente queda completamente perpendicular. Pero como pasa de los 90 grados, yo sé que ya es negativo. Pero aquí es donde se pone algo interesante. Aquí yo lo voy a seguir poniendo como positivo, por el motivo de que como ya estamos considerando que son 120 grados, al nosotros estar poniendo un ángulo de 120 grados en el coseno, esto ya nos va a dar una componente negativa. En el caso de que nos estuvieran dando un diferente ángulo, entonces sí estaríamos considerando aquí negativo, pero como estamos considerando el ángulo desde el eje Z positivo hacia acá, siempre vamos a estar utilizando más. De hecho, aquí en el vector 3 se ve a lo que voy. Así que tenemos aquí el vector 3 y vemos que la magnitud es de 250 newtons. Así que escribimos acá los 250 newtons y empezamos con pues, los cosenos de cada uno de los ángulos de los ejes hacia el vector. Así que aquí vemos que para la componente en X, vemos que desde el X positivo nos dice que son 60 grados. ¿Ok? Así que aquí yo voy a poner coseno de 60 grados. Esto obviamente va a ser en el componente en X, así que aquí es Y gorrito. Y ahorita que veo esto, me estoy dando cuenta que acá se me pasó algo. Este es en componente en Z, así que obviamente pues va a ser la K gorrito, ¿ok? Espero que no se les olvide a ustedes. Ahora vamos entonces con la componente en Y. Vemos entonces que para la componente en Y aquí hicieron algo diferente. Nos está dando el ángulo de 45 grados desde el eje Y hacia el vector, pero si se fijan, nos está dando desde el eje Y negativo. Y como podemos ver, efectivamente en la dirección Y, este va hacia la izquierda, así que aquí se va a poner como un negativo. Así que como nos lo están dando de este lado del eje, en vez del eje Y positivo que nos daría pues un ángulo mucho más grande, pasaría de los 90 grados, como nos están dando 45 de acá, aquí sí lo vamos a considerar como menos por el coseno de 45, por el hecho de que como nosotros sabemos que va en negativo, pues tiene que salir este componente negativo. Pero si nosotros usamos un coseno de 45 grados, ustedes se van a dar cuenta si lo meten en la calculadora, que el coseno de 45 grados va a ser positivo. Así que si yo quiero que salga negativo, pues tendría que ponerle un ángulo mayor de 90 grados. Pero ese no nos lo están dando. Nos lo estarían dando, como ya les dije, si empezara desde acá, del Y positivo hacia acá. Pero como nos están dando aquí tenemos que nosotros entonces meterle el negativo para que así se considere. Pero bueno, este es el componente en Y, así que aquí tenemos el J gorrito. Y nos falta entonces la última componente en Z. Y aquí nos están dando desde el eje Z positivo 60 grados hacia el vector. Así que como es desde el Z positivo, aquí sí yo puedo considerarlo como un más y el coseno de 60 grados. Recuerden, cuando nos dan un ángulo medido desde el eje positivo, nosotros lo podemos considerar todo como más y más. Porque en este caso, por ejemplo acá, aunque yo le pongo más, con el coseno de 120 me va a dar negativo. Así que ahí no ocupo preocuparme por si va pues hacia arriba, hacia abajo o a la derecha o a la izquierda. Porque ya se está considerando. Pero en los casos que a ustedes les den una medida del eje que no es positivo, por ejemplo en este caso la Y es negativa, aquí sí tienen que considerar si está yendo hacia la derecha, a la izquierda o en qué sentido va, ¿ok? Así que bueno, espero que haya quedado claro eso, si no pues hacemos otros problemas, ¿no? Bueno, si ustedes hacen esto y lo meten a sus calculadoras, les va a dar lo siguiente. Ok, entonces nos da estos siguientes resultados. Y como ustedes pueden ver, el primer vector nada más tiene componentes en Y y en Z. El segundo vector, aunque todos teníamos positivos, vemos que acá en el Z es negativo, como ya les había comentado. Y en el tercer vector, pues tenemos este resultado. Así que próximamente dice que
Ya que tenemos esto, pues esto es parte del resultado. Hasta aquí tenemos la primera parte del problema. Ahora dice que quiere que encontremos la magnitud y los ángulos coordenados de la fuerza resultante. Así que para la fuerza resultante simplemente tengo que sumar todos los x con los x, y con y y z con z. Así que por ejemplo yo tengo aquí mi vector resultante y entonces esto va a ser simplemente la suma de todas las componentes, ¿no? Ok, haciendo la suma pues nos da esto, ¿no? 195.71 y gorrito más 98.2 j gorrito más 343.12 k gorrito. Así que este es el vector resultante y dice que quiere que encontremos la magnitud. Así que nosotros ya sabemos que para la magnitud simplemente es la raíz cuadrada de pues todas las componentes al cuadrado y sumados. Así que vamos a hacer eso ahorita también. Así que tenemos esto, ¿no? Cada una de las componentes x, y z se están cuadrando y se van a sumar. Así que si ustedes meten esto a la calculadora, les va a dar entonces que la magnitud es de 407.03 newtons. Así que teniendo esto, este viene siendo la magnitud. Y lo que sigue ahora son los ángulos coordenados de pues esa misma fuerza resultante. Y para sacar el ángulo, bueno, los ángulos que nos están pidiendo aquí, vamos a irnos acá a esta fórmula que tenemos aquí. Y en vez de teta x vamos a estar utilizando lo que es alfa. Bueno, aquí no se ve muy bien, ¿verdad? Pero bueno, simplemente es alfa el ángulo entre el eje x y el vector. Así que en este caso, si yo quiero, por ejemplo, encontrarme este ángulo, voy a decir que alfa es igual al coseno inverso entonces de la componente de la fuerza en x sobre la misma, bueno, la magnitud de ese mismo vector. Así que en este caso, lo que yo voy a estar haciendo, bueno, y de hecho esto aplica para tanto alfa, beta o gamma, o sea, los ángulos del x, del y y del z. Lo que yo voy a estar haciendo para poder encontrar todos estos ángulos es de que simplemente voy a tomar la componente de la fuerza resultante dividida entre su magnitud. Así que, por ejemplo, yo tengo acá el alfa de esta fuerza resultante, yo sé que va a ser entonces el coseno inverso de su componente en x, que yo sé que es 195.71. Eso va a ser sobre su magnitud, que la acabo de calcular, que es 407.03. Si yo hago eso, me va a dar entonces el ángulo alfa. De igual manera el ángulo beta, que es del eje y el ángulo gamma, que es del eje z. Así que vamos a hacer eso ahorita y pues lo metemos a la calculadora de una vez para sacar el resultado de todo esto. Bueno, así queda cada uno de estos. Es el componente en x, el componente en y en el z. Y si nosotros lo metemos eso a nuestras calculadoras, nos da que aquí primero es 61.26 grados en X, el ángulo del eje Y es 76.04 grados y el ángulo del Z es entonces de 32.54 grados. Ok, y ahora sí, ya teniendo esto, ya tienen entonces todo lo que les pide el problema. Y espero que lo hayan entendido. Igual cualquier cosa lo pueden poner ahí en los comentarios. Y sin más, nos vemos hasta la próxima.